corazón. Amado Jesús, estamos en esta mañana delante de tu presencia. Tu Espíritu ministra nuestras vidas. Aún en medio de la oración y la alabanza, Señor, nuestros corazones han sido descubiertos delante de ti. Tú sabes, amado Jesús, que queremos, Señor, esos cambios en nuestra vida, en nuestro corazón, no forzados por nuestra mano, sino por la obra maravillosa de tu Santo Espíritu. Ayúdanos en esta mañana a escuchar tu palabra y atenderla, Dios mío, Señor. Que tu Espíritu nos dé la convicción de la reverencia delante de tu presencia, Señor. Hay un dolor en mi corazón y mi alma desfallece, y tú lo sabes, Señor, de estar convirtiendo el Evangelio en una religión ridícula, Dios del cielo. Guárdame, Señor, porque a eso no me has llamado, Señor. No me has llamado a apacentarme, me has llamado a predicar tu palabra, Señor, y a que las vidas sean transformadas y te conozcan, Dios. Sácame de todo molde de religiosidad y ayúdame a tener comunión contigo. Tu nombre es bendito y santo, amado Dios. Guíame en tu palabra en esta mañana y que tu Espíritu nos fortalezca, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. Gracias, mi Señor amado. Les pido el favor que abran sus Biblias. Primer libro de Samuel. ¿Ya saludó a su hermano? Denle la mano y dígale: el Señor nos va a hablar. Dígale a su hermanito, porque va a estar hermoso esto. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Cierto que va a estar hermoso? Amén. Y amén. Necesitamos que Dios nos hable. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Hoy vamos a hablar de Icabod. Vamos a leer de manera antifonal. Leo el primer versículo. Y Samuel habló a todo Israel. Porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. 4,000. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que vinieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Y corriendo en la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Eli. Era ya Eli de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Eli:
yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mencionar el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro, su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Qué tremenda lectura, ¿no? Si usted le puso cuidado a la escritura, es algo que tengo que contarle en esta mañana. 4 personas tenemos muertas en un solo día. La desgracia que usted cree que no puede suceder, le puede suceder. Murieron los 2 hijos de Eli, Ofni y Fines. Muere el sacerdote y muere la esposa de Fines. Es un asunto bastante lamentable cuando nosotros comenzamos a jugar con Dios. Y en esto sí voy a ser muy serio y muy radical, y les doy la palabra a ustedes y se la pongo delante del Señor. Porque si usted está jugando con Dios a la religión, usted se va a meter en un bendito problema con el Señor. Porque aquí se predica gracia, se les predica ley, y a veces como que la gracia, digo, no la convierto en libertinaje, pero la estoy convirtiendo. Y Dios no es juego. Dios no es esa creencia ridícula que tienen los hombres. Yo sirvo a un Dios vivo, que cambia y que transforma. Comienzo. Siempre supiste lo que tenías, pero pensaste que nunca lo perderías. Es la contraparte de esa frase que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Siempre supiste que lo tenías, pero pensaste que nunca lo perderías. Le fallamos a las personas que realmente nos quieren. ¿Por qué somos así? Como diría por ahí una persona, ¿por qué nos comportamos de esa manera? Minimizamos las cosas y de la misma manera que minimizo, me van a minimizar a mí. Y quiero que entendamos eso. ¿Por qué le fallamos tanto al Señor? ¿Qué nos ha hecho Él? ¿Por qué le damos la espalda a Él? ¿Quién nos hizo Él de malo? Otra frase, no hay lugares especiales, solo hay personas especiales. Esto no tiene sentido, esta casa, si no es por ustedes y por la presencia de Dios. No es más. Aquí no hay nada importante, solo Dios y ustedes. Y quiero que les quede totalmente claro. No hay lugares especiales, solo hay personas especiales. Un día no estaremos acá. Usted que está ahí sentado, un día no estará. Yo no podré estar acá parado enseñando. Que lo que hay veces digo a mis hijas, si no aprovechan lo que Dios me da, ustedes son los que pierden, no yo. Si ustedes no escuchan el consejo, ustedes quieren que yo corra detrás de ustedes, pero ustedes ni siquiera voltean a mirar al Señor. ¡Qué lío! Lo que hace diferente y distinto cada sitio, cada momento de nuestra vida tiene que ver realmente con las personas. Tu casa es agradable por tus padres, por tus hermanos.
¿no? Tu vida tiene sentido por ciertas cosas. Cuando tú vas a algún lado que te parece especial, tú quieres compartir con esa persona que amas. Pero lo importante no es el sitio, sino poderlo compartir con esas personas. Las cosas bonitas de Dios. Pero cuando tú echas a Dios atrás, así digas que lo amas, las evidencias son muy claras. Somos muy dados a despreciar lo importante que Dios nos ha dado. Y en esto soy claro. Uno, su iglesia. Nos importa un comino la iglesia. Nos importa. Así usted se rasgue las vestiduras, se corte las venas y haga lo que quiera, a usted no le interesa cuando usted no muestra su amor por los hermanos. No lo tiene. No lo tiene. Y va para los hermanos que ven en Facebook y en YouTube, para sus diferentes iglesias y congregaciones. ¿Qué estamos haciendo? Valoren los hermanos de su iglesia. Por algo Dios se los dio. Su familia, la familia que Dios nos ha dado, su casa, sus hijos. Valórenlos. La palabra. A mí sí que me duele cuando vienen y dicen, hermano, es que la palabra que usted da y la menosprecian. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Porque creen que es fácil llegar y ver, aquí les traen. En la época de Samuel la palabra escaseaba. No había palabra de Dios. Aquí gozamos de la palabra de Dios y ¿qué hacemos? Nos importa. Pero un día Dios nos lo va a cobrar. Y espero en el Señor que sea así. Aquí parado delante de Él lo pido. Porque como dijo Josué, si el juicio ha de comenzar, que comience por casa. Y esto es una verdad. ¿Qué pasa con la comunión entre nosotros? Hermano, llame a su hermano, hermano, preocúpese por su hermano hasta la saciedad, estamos cansados. ¿Y lo hacen? ¿Lo hacen? No. No hay respeto hacia nada del Señor. Se los dije desde el miércoles. Tengo una enseñanza que Dios me dio, porque es que si algo me ofende es que le faltemos el respeto a mi Señor. Eso sí me ofende. Y me importa perder la amistad con el que sea. A mí me ofende que le falten el respeto al Señor. Una cosa es la libertad que tenemos y otra cosa que estemos faltándole el respeto a Él. Ahí sí yo no les participo. Blasfemamos el nombre de Dios con nuestras actitudes impías. ¿Qué pasó con Israel? Ahorita lo vamos a ver. Pensaron que ese arca los iba a librar. ¿Se sabe un versículo bíblico? ¿Usted cree que eso lo va a salvar? Nosotros le servimos a una persona, Cristo Jesús, quien murió y resucitó y vive, y su Santo Espíritu está con nosotros. Esto no se trata de un libro con unas hojas. Ya vamos a seguir mirando. Quiero que por favor tengamos respeto delante de Dios. Dios honra a los que le honran y es galardonador de los que le buscan. El Señor mandó un profeta diciéndole a Elí: usted permite que sus hijos hagan y deshagan. Si ustedes han leído los 3 primeros capítulos del primer libro de Samuel, van a encontrar que Fines y Ofni mandaban con un tridente y sacaban la carne de la soya. Acabamos de leer que la mujer de Fines muere. ¿Y qué hacían este par de sinvergüenzas con las mujeres en el templo? Bueno, llamémoslo templo porque no había templo. Ahí donde tenían el arca, se acostaban con las mujeres de la congregación. Y así hay muchos sinvergüenzas, muchas iglesias. El respeto hacia el Señor. Blasfemamos el nombre de Dios con nuestras actitudes impías. En la época de Samuel escaseaba la palabra. No se escuchaba una palabra de Dios. Hoy en día queremos comer de todo lo que nos dan las redes. Por eso es que no llegamos a un conocimiento. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, les escribe en la segunda epístola, dice que las mujeres viudas, hay hombres que entran a sus casas y hacen largas oraciones y las llevan cautivas de muchas cosas y nunca vienen al conocimiento de la verdad. Hoy tenemos la palabra y la menospreciamos. ¡Qué dolor!
Nos parece cosa fácil. Pero llegará el día de la recompensa cuando ya no habrá consejo para tu vida. El Señor dice: por cuanto te llamé y no me escuchaste. Eso está en Proverbios. Tu necedad te matará. Tu necedad te matará. Por favor, primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 7. Si algo quiere saber usted en la enseñanza en esta mañana es: respete al Señor y no deje que la gloria del Señor se vaya de usted, porque el Señor lo puede abandonar momentáneamente y lo puede hacer sufrir. Y es lo que vamos a mirar en esta mañana, que dice el verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén, amén. ¿Qué es lo que hacemos con la palabra de Dios? Desecharla. No me importa. ¿Y a quién desecha? ¿A mí? Al Señor. Es cosa liviana, si quiero lo escucho, si no, no lo escucho. Créame que en mi corazón hay dolor, y le dije: Señor, ayúdame, porque tengo una debilidad tan terrible en mi alma de ver que no hay un respeto hacia ti. Le decía estos días: lo ocasioné yo porque les di la libertad. Como dice el apóstol Pablo, pequé humillándome. ¿Les gusta el yugo? ¿Les gusta la tiranía? ¿Qué les pasa? El respeto ante el Señor, el respeto ante el Señor. Y nuestro capítulo habla de la destrucción de Silo. ¿Dónde está? El arca. La mujer de Fines tiene su hijo que se llama Icabod. Icabod significa: se fue la gloria, o la gloria fue traspasada. Y aquí lo que yo quiero que entendamos es cómo nosotros con nuestras actitudes humillamos a Dios. Lo humillamos. No sé por qué nos tolera tanto. No sé por qué nos tolera tanto. Y si usted cree que Dios va a estar a toda hora para usted, se equivocó, mi querido. Se equivocó, porque Dios no es así. Él a toda hora no va a estar para usted. Lea la Biblia. Yo te llamé y no quisiste oírme. Ahora tú me invocarás y yo no te responderé. Proverbios capítulo 1, 2 y 3, léanlo. En primer libro de Samuel, capítulo 4, del verso 5 al 22, ocurre la destrucción de Silo. Y aquí viene lo que yo quiero que analicemos en esta mañana. Se trenzan en una batalla el pueblo de Israel con los filisteos, y los filisteos vencen. Luego van donde los ancianos. Para ser anciano del Señor se requiere que verdaderamente usted sienta y hable con el Señor. Eso no es por la trayectoria que usted lleva en la iglesia o por el tiempo que dura sentado. Ser anciano en la iglesia requiere esa trayectoria en el Señor. Importantísimo. Llaman a los ancianos de Israel y que dijeron: pues traigan el arca. Qué cosa más ridícula cuando usted tiene solo amuletos y no tiene el Señor. El arca representaba la presencia, pero el arca no es la presencia. La presencia es Él. ¿Y cómo nos equivocamos? Podemos tener una idea equivocada, una visión totalmente incorrecta que no corresponde a la realidad de lo que es Dios. ¿Qué significa Dios en nuestra vida? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Alguien con quien yo ya juego? Mire, somos tan tenaces que nos paramos en el púlpito y decimos una cosa y terminamos haciendo otra. Pero el Señor me lo habló. Yo sé que todos luchamos con debilidades. Y si de debilidades se trata, yo soy el que más tengo. Pero el Señor ha venido ayudándome y sacándome. ¿Y qué pasa con ustedes? Leímos el Salmo en la silla de escarnecedores, evaluando. Señores evaluadores, ¿evaluando qué? Evalúese su propia vida delante del Señor. ¿Qué significa la palabra Dios en nuestra vida? ¿Es simplemente aquel que nos favorece?
Señor, guárdame, Señor, salve para el trabajo, Señor, esto, Señor, lo. Pero usted tiene una relación. ¿Usted sabe lo que es tener relación con Dios? Todos sabemos que es una relación, ¿no? Con una chica, o con un muchacho, o con un padre, o con un hijo. Hay un contacto, hay una comunicación. Por eso les dije, dígale a su hermano, Dios nos va a hablar. O respetamos al Señor, o yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Tenemos un Dios tan doméstico. Lo domesticamos. Eso tiene Israel, un Dios doméstico. Bueno, aquí no fue mal en la batalla, traigan esa bendita arca que aquí vamos a vencer porque aquí está el arca. ¿Y qué dice el Señor? Dice, ¿qué? ¿Qué? Y los entregó. Porque Dios es Dios. No se le olvide, Dios es Dios. Así es que quites esa idea doméstica de su Dios, ese Dios manejable que podemos llevar a cualquier lugar, en nuestro bolsillo, a donde vayamos, que podemos utilizarlo, manipularlo, usarlo de acuerdo a nuestra conveniencia. ¿Cuánto hace no entro a la presencia del Señor y soy quebrantado ante lo que Él me dice, no mirándole el pecado al otro, sino el mío? Que las lágrimas corren por mis mejillas y digo, Señor, perdóname, perdóname, yo tengo que cambiar esto, pero ayúdame, ayúdame, Señor, yo no quiero seguir en lo mismo, porque me duele. No es pararme aquí como el payaso del circo a hablar pendejadas, perdónenme lo que les digo, que las cosas no son así. Ese Dios que manipulamos a nuestra conveniencia no existe. Yo siempre les he dicho, si esta iglesia se ha mantenido es por el amor de Dios. Pero cuando hablo del amor de Dios, yo no estoy especulando sobre una idea ridícula. Es Dios quien está con nosotros. Es Dios. Y tenemos que ser muy respetuosos. Ese Dios no existe, el que usted manipula, el que cuando usted dice que ora. Y quiero dejarle las cosas claras, porque Dios nos ama. Y Dios ama a Israel. Pero lo entregó en una batalla que los mataran. ¿Dios hace eso? Sí. Sí lo hace. Lo acabamos de leer. Esto ha sido escrito para nuestra enseñanza. El Dios que manipulamos es un Dios falso, un Dios equivocado, no es el Dios verdadero, no es el Dios de las Escrituras. El auténtico Dios no puede ser manipulado, no puede ser utilizado, no está siempre en nuestro antojo. Israel pensó que por traer el arca vencían. ¿Recuerdan a Sansón? Cuando se puso a jugar. ¿Y qué hizo el Espíritu de Dios? Se apartó de él, lo entregó. Mi hermano, esto está escrito para nuestra enseñanza. No nos equivoquemos. Veamos algunos desatines de nuestro texto. Mi interés es hablarle del Señor, de mi Señor, de su gloria y de quién es Él. Porque todo lo convertimos en doctrinas ridículas y no en la verdad de lo que la Biblia dice. Estos sacerdotes fornicaban, estos sacerdotes hacían lo que se les daba la gana, ovni y fines. El sacerdote Elí no les llamó la atención como debía. Un sacerdocio putrefacto. Eso no sirve. Y Dios manda la palabra. El sacerdocio que representaba la religión en ese momento era un total desastre. Con ovni y fines. Buscaban sus intereses. Yo los invito a que lean el capítulo 3 en sus casas. No les interesaba más que su propia satisfacción. Hermanos sacerdotes, ¿qué buscan ustedes? Ustedes como sacerdotisas del Señor, ¿qué buscan? Levantar esos hijos en el Señor, ser esas mujeres que sirven al Señor, que lo escuchan. Nosotros como hombres, ¿cuál es la responsabilidad?
Ya ni la mujer de uno nos cree cuando le hablamos de la palabra. Ya tengo que correr es detrás de ella. ¿Qué es eso? Ah, pero somos los grandes sacerdotes y tenemos discernimiento de parte del Señor. Es que cuando el Señor hace el parteaguas, las cosas cambian. Las cosas cambian. Y aunque como hombres de Dios podemos entrar en depresión como sucedió con Elías, pero vamos a ver quién es el verdadero Dios. Cuando hubo la confrontación en el Monte Carmelo. Y a eso nos llamó el Señor, porque somos sacerdotes. Usted no puede permitir que la presencia del Señor se vaya. No puede permitir eso. ¿Y sabe por qué no lo puede permitir? Porque usted, ¿qué hace sin Dios? O sea que yo puedo retener a Dios. No lo puede retener. Pero cuando tú amas a una persona y tienes comunión con esa persona te abandona. No. Pero real comunión. Real. Hoy en la mayoría de iglesias están celebrando la cena del Señor. Primer domingo de cada mes. ¿No es un mandato del Rey? ¿No es un mandato de Él que estemos reunidos como un solo cuerpo? Pero no importa lo que Él diga. No importa. ¿Por qué no me importa? ¿Por qué? Porque hay demasiada gracia, demasiada libertad. Pues forniquemos dentro de la iglesia, hermanos. Si quiere, robe a su hermano. Si hay pedófilos en la iglesia, pues entren y hagan lo que quieran, ¿no? ¿No? O sí hay una orden de parte del Señor que tenemos que ejecutar y mirar. Buscar la unidad, dice el Señor en la palabra. No pretendo ser duro, quiero ser claro con las advertencias del Señor. Quiero ser claro en esto. Y Cabot, ¿quién lo tuvo? La mujer de Fines. Imagínense, solo piense por un momento esto. Fines tiene su esposa. ¿Y qué hacían ellos a la puerta del...? Se acostaban con las mujeres. Este par de sinvergüenzas, tranquis que el arca, como representantes de Dios, y haciendo lo malo ante los ojos del Señor, ¿qué creyeron? Dijeron, no, porque tenemos la vestidura sacerdotal, entonces el Señor nos va a respaldar. Antes mueren más rápido. Es importante mirar esto. Y Cabot, Dios ha dejado esa casa, ha abandonado ese edificio. Y yo le preguntaba, Señor, ¿los has abandonado? Porque todo pastor tiene que mirarse, todo pastor tiene que analizarse. Si no hay un cambio en el corazón de nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sí, la iglesia puede tener 100, 200, 500 almas muertas que no tienen una comunión con el Señor. Eso es un problema, hermanos. Es un problema. El que se encuentra con Dios, el Señor dice, no hay hombre que se encuentre conmigo que salga hablando mal de mí. Él lo dice en los evangelios. Dios ha dejado esa casa, ha abandonado ese edificio, ha quedado vacío y Dios ya no está presente. Y así en muchas iglesias que han dado la espalda a la palabra de Dios. Si hay algo que uno tiene que valorar es eso, la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? La palabra de Dios. Dios hablándote a ti y a mí. Han dado la espalda a la palabra de Dios. No han reconocido lo que Dios ha dicho, su voluntad. Y hay templos donde Dios los ha dejado hace mucho tiempo y no lo puedes encontrar. Y no solo hablo de este lugar físico, hablo de su cuerpo que es templo del Espíritu. Hay gente que está tan muerta. Usted no le ve vida en Dios. Y si usted no despierta a esas personas, ¿quién lo va a hacer? Muertos. Zombies. ¿Han visto películas de zombies?
No, usted solo vivir. Pero bueno, hay unas películas de unos seres que son muertos y se llaman zombies. Y esos zombies caminan y parecen que estuvieran vivos, pero están muertos. Hay gente que habla de la Biblia, pero está muerta. Y ahorita, mire, cualquier palabra del Señor que venga, disfrútela, atesórela, cójala. Que a usted le digan que el Señor vive, que Él es real, que puede cambiar, transformar las vidas de las personas. Ese es el Dios que necesitamos. No esa idea ridícula de que nos reunimos y Señor, ayúdenos. Pero hay muchas vidas que no tienen al Señor. Hoy vamos a participar de la cena y dice que los que toman la cena indignamente, ¿qué les pasa? Juicio, come y bebe para sí mismo, y por eso hay muchos muertos y debilitados dentro de la iglesia, porque no disciernen el cuerpo de Cristo. Hay muchos templos en los cuales hoy se invoca el nombre de Dios, pero el Espíritu del Señor no está ahí. Eso es lo que yo tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra no se escucha. Por eso cada vez que tenemos una reunión, ¿se acuerdan de lo que estudiamos? ¿Se acuerdan de lo que miramos el miércoles? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Dónde andan? Ah, pero son cristianos. Y todos califican para ser grandes ministros de Dios. Todos califican en su mente y en la realidad del Señor. Esto es un alimento. Esto es un alimento, hermanos, y nos tiene que fortalecer. Dios no está allí porque su palabra no es escuchada. ¿Usted sabe lo que es escuchar, no? Una cosa es oír y otra es escuchar. Por eso cuando uno habla con una persona le dice, miren, escúcheme, escúcheme. Y hasta que usted no captura la atención de esa persona, no le habla. A veces estoy hablando con personas y yo me voy para cualquier lado, la cosa, y me dicen, es que no le puedo hablar si no lo estoy mirando. Porque parece ser que si le doy la espalda no le estoy prestando atención. Bueno, está bien, hábleme. ¿Qué es? Siempre buscar capturar esa atención. Y es verdad. Estos días hablaba con unas personas. Yo no quiero juzgar a nadie ni criticar a nadie. Si algo tiene que haber la limpieza en este lugar, en nuestro corazón. El resto no me interesa. Pero que ellas hablaba con unos hermanos en la misma desgracia. Unos fornicándose las hermanas, los pastores buscando vida social, los otros haciendo una cantidad de cosas. ¿Y el Señor dónde está? Uno se sienta a hablar con ellos y no hay nada del Señor. Nada. Pero se ufanan de muchas cosas. Vuelvo y digo, yo no me quiero meter con nadie. La limpieza tiene que venir es por nosotros, hermanos. Que no me gusta la palabra, pues acomódese, papá, porque mataron 3,000. ¿Qué está esperando usted? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente para toda buena obra, dice la palabra. Utilizarán parte de esta escritura, leerán versículos de la Biblia, pero la voz de Dios no se oirá con los oídos con que tenemos que oírla. ¿Y por qué? Porque todos quieren sacar el arca. Nos volvimos cristianos agoreros. Ojo con eso. Siempre la voz del Espíritu está para alertarnos y despertarnos. ¿Usted qué prefiere? ¿Que le digan la verdad de algo o que se la oculten? Que nos digan la verdad. No me gusta, me incomoda, me fastidia. Se creen perfectos. Pero no se moleste. Corríjase. Corrijámonos. En la Biblia, para el pueblo de Israel están los filisteos. Qué bendición. Sus problemas. La gente que lo rodea en su empresa, en su familia, donde sea. Esos filisteos están puestos ahí con una intencionalidad de parte de Dios. Es que se mire usted dónde están.
Mírese. En la Biblia vemos cómo los filisteos juegan un papel muy importante. Y también en la historia del Antiguo Testamento. Nos dicen realmente no tanto acerca de ellos mismos, sino acerca de cómo estamos nosotros. ¿Cómo está mi comunión con Dios? ¿Cuál es el estado espiritual de su pueblo? E Israel está en un estado espiritual deplorable. Aquí nuestro texto dice que cuando se trabaron en la batalla fueron vencidos. Vencidos. ¿Por qué las luchas? Porque el Señor los viene fortaleciendo. ¿Por qué los filisteos? Porque el Señor viene fortaleciéndolos. Pero no crea que Dios va a estar a toda hora en el juego emocional que tenemos. Es duro. Es duro. Y más duro es cuando el ministro no accede a lo que ustedes quieren. Es más duro. Yo he visto hermanos refunfuñar y se ponen bravísimos porque se les murió el ser querido y uno no va por allá. Mi obligación no es con los muertos. Bueno, con los muertos que caminan en la calle, predicarles el evangelio, pero con los que están metidos en un cabo, chao. Es su obligación también hablarle a los vivos y llamarlos al arrepentimiento. Yo no estoy por qué acompañar a muertos. Hay hermanos que se enojan. Bueno, si es un hermano de la congregación, lo acompañamos, ¿no? Para darle una voz de ánimo. Pero los he visto bravos. Y muy bravos. Porque quieren que uno les ceda lo que ellos quieren. Que corra detrás de ellos. Y así queremos que Dios corra detrás de nosotros. Todo problema y todo filisteo, ¿de qué te está hablando? Los problemas. De tu estado espiritual y cómo estás venciendo. Ay, se la cranearon, llevaron el arca. Con el arca, breve. Hicimos lo que quisimos y ahora reunámonos a orar, cadena de oración. Porque con la cadena de oración le torcemos el brazo a Dios. Imagínense dónde estamos. Sacamos nuestro famoso amuleto. El arca era la cosa más sagrada que había en el Mishkan, en el tabernáculo. Solo representa. No es Dios, solo representa. Sacamos nuestro famoso amuleto pensando que así convenceremos a Dios de actuar a nuestro favor y beneficio. Hermanos, oramos. Yo voy el domingo cuando puedo y cantamos al Señor. Yo creo que ya con eso Dios debe estar tranquilo. Y Dios desde el trono dice, sí, la hiciste. Y su palabra no vale. Vale lo que tú crees, según tú. Dicen algunos, leamos la Biblia y cantemos y oremos. Como si fuera un amuleto. Aquí en la iglesia hay mecánicos, zapateros, carniceros, de encuestas, lo que usted quiere, enfermeros, y pastor. Todos somos hombres con profesiones. Pero es su comunión la que hace que Dios te escuche. ¿No? Es tu comunión. No es excepción de personas. No, Señor. No, Señor. Aquí no hay nadie más grande que nadie. Y dicen algunos, leamos la Biblia, cantemos, oremos como si fuera un amuleto. Santificándose en una horita. Estaba haciendo la cuenta. 168 horas a la semana. Y Dios te pide 3 horas. 3. Una el miércoles y 2 el domingo y no puede darla. Porque está tan ocupado. Pobrecito. Dios, ¿por qué le dio tanta carga a estos hombres? 3 horas. 165 horas para usted. Y las 3 que le pide, 2 del domingo y 1 del miércoles, no la hay. No lo hay. ¿Y por qué?
porque usted no tiene ningún interés en Dios. A mí no me venga con cuentos. Y tengo que decirle la verdad, y va para los hermanos que están bien. Usted muestre su interés delante del Señor en la obra, en su caminar con Dios. Muestre, porque Dios honra a los que le honran. Y es galardonador de los que le buscan. Amén, mi hermana. Santificándose en una horita y toda la bendita semana le dan la espalda a la majestad divina. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y dediquémosle una hora a ese Señor porque de pronto se nos enoja. Esos somos nosotros. ¿Irrespetuosos? Sí. Pero por favor, nos da una exposición de la oración, y aquí se para y dice el expositor, y dice, como dice el Señor en la oración, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. ¿Cuál? ¿Cómo santificamos el nombre de Dios? ¿Cómo? Somos los primeros blasfemos de eso. Analízate. Si no lo estás cometiendo así, alégrate. Pero dile gracias, Señor, por la exhortación. Se santifican una hora y toda la semana le dan la espalda al Señor. No te engañes. Hagamos cadenas de oración, vigilias. Profeticemos. Hace rato estábamos viendo un video de un hermanito, no voy a decir el nombre. Todos los cantantes cristianos se pararon y profetizaron y dijeron que iba a ser sano, y se murió. ¿Dónde quedó toda esa, perdónenme la expresión, recocha de falsos profetas? ¿Por qué hablamos algo que Dios no ha hablado? ¿Por qué? Mi motivación en esta mañana es temor hacia el Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Quieres ser sabio? Hazlo. Y así yo escucho en muchos lados, hagamos cadenas de oración, vigilias, para que Dios bendiga este programa que vamos a hacer. Para que Dios bendiga esto o aquello que vamos a hacer. Dios tendrá que beneficiarnos y bendecirnos porque oramos. Y la oración no es para manipular a Dios. Y no es para manipular a Dios. La oración lo que hace es transformarme cuando yo entiendo lo que es la oración. La Biblia muestra claramente que nuestro Dios es un Dios soberano. Un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. ¿Sí? Por eso estás así bendecido. Los hijos de Eli pensaron que iban a estar gordos toda la vida haciendo lo que estaban haciendo. El nepotismo. Mi papá es el pastor. Mi papá es el sumo sacerdote. Aténgase y no corra. Aténgase. Nosotros como sacerdotes de Dios tenemos que implantar la palabra en nuestra casa. Escuchen o no escuchen, estos muchachos tienen que oír la palabra. Con la severidad tal, porque hay veces somos tan laxos que la gente cree que todo es un juego. Y no es porque seamos laxos, es que nos gusta la libertad. Dios nos da la libertad. Tú tienes la libertad de emborracharte o la libertad de santificarte, la tienes. De fornicar o no fornicar, de adulterar o lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo bueno para ti? Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios soberano, un Dios que tiene control sobre todas las cosas, un Dios que también tiene su propia voluntad. ¿Me oyó eso? Porque parece ser que nuestro Dios no tiene voluntad. Como la película del peregrino inflexible. Ya, hijo, ya, tanto los amo, ya envié a mi hijo. ¿Qué les pasa? Si no creen en el abandono, por favor, vaya a los evangelios y mire a ese Señor colgado llamado Jesús de Nazaret, que es mi Rey, mi Señor, diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Vaya, pregúntele. Vaya. Si cree que Dios es un juego,
Dios tiene su propia voluntad y su agenda es la que importa, no la nuestra. No la nuestra. Estoy muy equivocado si creo que voy a estar jugando. La Biblia no es algo que podamos utilizar simplemente pensando que porque abrimos ese libro maravilloso, y como es maravilloso, maravillosa y mágicamente Dios va a producir su obra. Hay que escuchar el consejo. Tenemos que entender realmente que nuestro Dios no es un Dios de papel. La gente se asusta cuando uno habla de un terremoto, de un temblor, de un cáncer y de tantas cosas que hay. No, Diosito nos guarde. Su Diosito. Su Diosito. Tenemos que entender realmente que nuestro Dios no es un Dios de papel. Creemos y adoramos al Dios que se ha revelado en su palabra. Dios, como dijo el reformador Martín Lutero, es Dios. Dios es Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es el Señor, ¿no? ¿Lo cree? ¿O no lo cree? Él es el que manda. Él es soberano. Él tiene finalmente el control y su voluntad sobre todas las cosas, y por lo tanto la respuesta correcta es humillarnos delante de ese Dios. Señor, falle. Estoy hablando del Dios de gracia. Señor, he fallado, he mentido, me he mentido a mí mismo. Le quiero hacer creer a estos hermanos que yo soy así, pero soy asá. Si ando en la locura, ¿para qué les voy a hablar de Dios? Hablemos de otra cosa, ¿no? Pero a veces siento la soledad de la presencia de Dios en la vida de los hermanos. Los siento vacíos. Es difícil. La respuesta correcta es humillarnos y rendirnos ante Dios. Declarar que sea la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Eso nos enseña el Señor Jesús. Porque eso será lo mejor para nosotros, y por lo tanto nos sirve introducir su objeto sagrado, su amuleto. Allá están los hermanos que oren. ¿Y su responsabilidad cuál es? ¿Su relación cuál es? Sí, estamos para orar unos por otros, ¿no? Y cuando hacemos la oración entre nosotros, el Señor responde. Maravilloso. Pero ¿usted dónde está? ¿Dónde está cuando yo lo necesito para que ore por mí? Ustedes saben que los que mayores debilidades y desánimos son los ministros. Léanlo en la Biblia. Porque uno lleva una batalla impresionante en la mente y en el corazón. Léanlo. Fácil sacar una predicación de YouTube, de Google, y traérsela y dice, uy, sí, qué chévere, 2, 3 chistecitos y nos fuimos. Pero la realidad de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿dónde está? Quitemos los amuletos, como hace aquí el pueblo de Israel con el arca del pacto, y pensar que Dios está obligado a actuar y defendernos. ¿Cuántas veces la iglesia tiene esta tentación de intentar así utilizar a Dios y manipularlo para su servicio? Alguien que me colabore con Jeremías capítulo 7, versículo 3 al 11. Ya me voy acercando al final, hermanos. Al final de mi enseñanza y al inicio de su relación con Dios, porque es lo que busco en el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo,
y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, y en este lugar derramares la sangre inocente, y anduvieres en pos de dioses ajenos para vuestro mal, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Apartando. ¿Ven? Hasta el 11. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para que seguir haciendo todas estas abominaciones. Es una pregunta, Señor. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta la casa sobre la cual está invocado mi nombre? He aquí que yo también, yo lo veo, dice Jehová. Amén. Nosotros no le hacemos apología al pecado, sabemos que tenemos debilidad, ¿cierto? Yo vengo, es un ejemplo, vengo y, Señor, perdóname porque me metí a la casa del vecino y lo robé. Y a los 8 días vuelvo otra vez, Señor, perdóneme porque me volví a meter en la casa del vecino y lo robé. Y vuelvo a los 15 y siempre la misma. Pues creo que necesito que el Señor equipare al vecino con una pistola y me meta aunque sea un tiro. Porque todo lo cogí en juego. Todo lo cogí en juego. ¿Sí me estoy comunicando? Perdónenme en ese ejemplo tan fatal que estoy colocando. Pero perdóname, Señor, porque es que me metí en esto. Perdóname, Señor, porque volví y me metí en esto. Perdóname, Señor, porque volví y me metí en esto. ¿Dónde andamos? Ustedes saben que cuando nosotros ya cometemos unos pecados nos duele muchísimo. Nos duele. Nos duele. Y es que duele de verdad en el corazón. Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Les decía que no hay lugares especiales, sino personas especiales. Por favor, valoren sus hijos ahorita que están pequeñitos. Disfrútenlos, porque van a crecer. Van a crecer y ya no va a estar eso. La mayoría de gente vive de recuerdos. Siempre lo digo, cuando un hombre está envejeciendo, siempre se acuerda de la empresa donde estuvo, los amigos que tuvo, ya, se canasteó. Es que cuando yo estaba en la empresa, yo no sé dónde, deje de estar viendo recuerdos, vivamos lo que Dios nos ha entregado hoy. Del versículo 5 al 10 de nuestro capítulo 4 del primera de Samuel, lo que leímos de Jeremías es de la gente que tiene agüeros y que cree que a toda hora puede estar jugando con Dios. Del verso 5 al 10, ojo con esto, vemos que estos filisteos, miren lo que ellos dicen. Eso llegó el arca y eso, todos se emocionaron y saltaron y brincaron. Dice que hasta tembló la tierra. De la emoción que les dio, sudaron, se estremecieron cantando alabanza, lloraron. Pero ¿de qué les sirve? Siempre ataco eso. Yo a veces veo personas que lloran en la oración y lloran en la alabanza, pero siguen en la misma. Y digo, ¿qué es lo que pasa? Aquí vean, por favor, tremenda fiesta. ¿Y qué dijeron los filisteos? Dijeron, venga, esta mañana los cogimos y les dimos duro, pero no se trajeron a ese Dios que castigó por allá en Egipto. Los impíos saben más de nuestro Dios que nosotros mismos. Saben más ellos de nuestro Dios que nosotros mismos. Se supone que ustedes son cristianos. ¿Tienen algún problema? Pues ellos la tienen fácil. ¿Por qué la tienen fácil? Porque le oran a Dios y Él les contesta. ¿Y usted por qué no lo entiende y no lo cree? ¿Por qué? ¿O por qué no lo entiendo yo? Los filisteos dijeron, a ver, leámoslo por un momento, mis hermanos, porque les veo esas caras de gozo. Verso 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo.
porque decían, ha venido Dios al campamento, y ese Dios de ellos es terrible, no hay quien se le pare. Y es importante, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Recuerden que estos son impíos y para ellos es uno de los dioses más de la creación. Pero toman fuerza y dicen, no, vamos a enfrentarlos. Y qué maravilloso, el Señor, qué maravilloso que nos entrega. Le dice a los filisteos, háganle, porque este pueblo es burlándose de mí. Este pueblo de Israel es jugando conmigo. Este pueblo cogió esta arca de amuleto y como no quieren dar testimonio de mí, pues los voy a dejar a que ustedes los maten. Y en el capítulo 5 usted va a ver al Señor obrando. Él mismo hace honor a su nombre, Él es mi Dios. Hace honor a su nombre y se hermosea como es Él. Porque ¿sabe qué hacen? Cogen el arca y se la llevan al templo de Dagón. Capítulo 5, usted lo va a leer en la casa. Vemos que estos filisteos desconocedores de Dios, que no habían recibido esa revelación que muchas veces nosotros recibimos, sabían más de Él que su propio pueblo. Qué vergüenza nuestra incredulidad y falta de comunión con el Señor. Los filisteos, cuando oyeron la voz de júbilo de Israel, tuvieron miedo y dijeron, ha venido Dios al campamento. ¿Qué pensaban acerca de estos dioses los filisteos? Son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos aprendieron más de la historia del éxodo que su propio pueblo. Esta gente tiene temor, pero no tiene fe. Y nosotros debemos tener temor y fe. Señor. Una pregunta, perdón. No es el mismo mal que camina a nosotros que tiembla, como dice por allá más adelante. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Y Él también hace los demonios y tiemblan. O sea, que uno quiere ir a la luz del Señor. El propio mal que hay en nosotros. De esa parte de los filisteos. No le entendí, mi amado. Sí, Ahorita lo analizamos. sí. La muerte de Elí y el parto de su nuera. ¿Qué nacimiento más desgraciado? Casi siempre que hay nacimiento de un niño hay fiesta. Ay, mire, él es el que va a seguir con su apellido. ¿Y qué dijo la mamá antes de morir? Y cabot. Está muriendo la mamá, está muriendo el abuelo, está muriendo su papá y está muriendo un tío. El mismo día. El mismo día. Ahora recuerde que cuando le dicen a Elí, mataron a sus hijos, no pasa nada. Pero cuando le dicen, se llevaron el arca, Elí muere. Y cuando la esposa, creo que era más conocedora que el mismo Fines, cuando la esposa de Fines supo que se había llevado el arca, le dieron unas contracciones y se salió el bebé. Por el arca, por la presencia. Pero nosotros no valoramos eso. La presencia de Dios es importantísima en nuestra vida. A causa de la noticia del arca, como en el caso de Elí, algunos yacen muertos con sus descendientes, hediendo el aroma de su pudrición. Lo repito hasta la saciedad. Algunos yacen muertos con sus descendientes, hediendo el aroma de su pudrición. El pastor es una pudrición y quiere darle a la iglesia igual de podrida al podrido de su hijo para que sigan en su pudrición y no se acercan a Dios. Predicando lo que quieren predicar porque quieren vivir bien, porque quieren estar muy bien en esta tierra, pero no alistando a la gente para enfrentarla a la cruz del Señor y llevarlos al arrepentimiento, a decirles que tenemos un pecado y que solo Jesús nos redime de eso, que Él es quien perdona nuestros pecados, quien sana nuestras dolencias. Jesús no vino a la tierra por juego. ¿Estamos? No me escuche pesadamente, reprenda ese espíritu y métase con el Señor. Lo que conocemos como el nepotismo.
Los pastores que tienen sus grandes iglesias, ¿a quién se la quieren dejar? A sus hijos. A sus hijos. Porque creen que esto es el negocio de la vida. Aquí ustedes se preparan, el día de mañana cualquiera de ustedes toma el púlpito y sigue predicando el mismo Dios que se ha enseñado, el Dios de las Escrituras. Y aquí tenemos un nacimiento que no trae alegría. La derrota de su pueblo no habla de otra cosa sino de la miseria de nuestra condición. La derrota de nosotros frente al pecado habla de la miseria de nuestra condición para manifestar su gloria. Y viene a ser la derrota de Dios mismo. Porque ¿sabe qué dijeron los filisteos? El Dios de Israel no es nada para nosotros. Aquí le tenemos su arca. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Parece ser que se llevaron cautivo al Dios de Israel, pero él en silencio. A su pueblo lo deja padecer y deja que se le lleven el arca. Capítulo siguiente, la gloria de Dios, y de pronto lo vamos a estar estudiando. El Señor no se queda sin su honra y sin su gloria, ya que estos personajes llamados cristianos, llamados pueblo del Señor, no hacen nada, pues los dejo solos y yo mismo voy a dar testimonio de mí mismo, dice el Señor. Y hay de esos pueblos que quisieron meterse con el Señor, porque si usted lo lee, tumores, úlceras. No, qué problema los que vienen de aquí para allá. Cuando Dios se manifiesta, Él es grande. Él no necesita que ninguno de nosotros, es que no necesita de nosotros, pero nos da el privilegio y la virtud de servirnos. ¿Qué virtud? Bueno, leo para llegar al final. La derrota de su pueblo no habla de otra cosa sino de la miseria de nuestra condición para manifestar su gloria. Viene a ser como la derrota para Dios mismo, su humillación temporal. Lo hicimos quedar mal. Se ríen momentáneamente los adversarios del Señor. Ese Dios poderoso que ellos creían era todo lo contrario. Es un Dios inferior a los dioses que ellos conocen. Es más grande Dagón que ese Jehová. Porque le capturamos el arca. ¿Y todo por culpa de quién? De un sacerdocio ridículo y de un pueblo que cogió amuletos. El nombre del Señor es pisoteado. Y esto lo tenemos que aprender. Se ríen momentáneamente los adversarios del Señor. Ese Dios poderoso no lo es. Es inferior a los dioses que ellos conocen. Es un Dios que no merece la pena tenerlo en cuenta. Pero nos vamos a llevar esto como amuleto. Vamos a meterlo en el templo de Dagón. ¿Quién es su Dios? Nadie. ¿No le duele? ¿No le duele? A mí sí. A mí sí. Pero el mismo Dios, nuestro amado Señor, da testimonio de su honra y poder. En el capítulo 5 ustedes verán cómo introducen el arca y el Señor hace que Dagón caiga y se postre frente al arca. Y viene la manifestación de Dios ante el impío. Porque como no pudimos llevar nosotros la gloria de Él, porque andamos tan ocupados en lo de nosotros, estamos muy ocupados para servirle a Dios. Muy. Hay muchas cosas que hacer. Y saber que cuando salgamos de acá no nos vamos a llevar nada de eso. Las almas que usted gane para el Señor, usted se las lleva. Y las va a ver allá. Las va a ver. Pero la cama, el televisor y la casa, eso se queda acá. Eso se queda acá. Dios tiene que avergonzarnos para que le busquemos realmente en humillación. Y los creyentes apegados a ritos y costumbres de hombres solo somos un pálido reflejo de la grandeza de Dios. De lo que venimos hablando. Vengo hablando de las obras, los mandamientos de hombres. Decimos no estamos ahí, pero si nos fijamos si estamos ahí. Lo que es la grandeza de la cruz lo hemos convertido en el lado oscuro del Evangelio. La grandeza de la cruz, de ese Señor colgado allá,
de ese hombre recto, correcto, que fue humillado igual que acá, sobre el bien y da testimonio el mismo de la rectitud, del poder y de la grandeza, y muere humillado allá, pero él mismo hace honor a su nombre y nos rescata. Primero los Corintios capítulo 2, verso 1 al 5. Debemos predicar a Cristo y a este crucificado, y por qué murió por el pecador. Y si no llamamos al pecador al arrepentimiento, más bien anunciamos riquezas materiales a los hombres, qué lejos estamos del llamado del apóstol. ¿Qué dice el 2, 1 al 5? Hermano, leo primero los Corintios 1, 21 al 29. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Amén. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén, hermana, qué bello. El capítulo 1 lee. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, Aleluya. y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué más queremos del mensaje del Evangelio? ¿Qué más queremos? Predicar a Cristo crucificado, no más. Y el Señor nos respalda. Pero no sé qué es lo que andamos pensando. Muchos buscan sabiduría y conocimiento. No nos engañemos, todavía el pueblo de Dios tiene hambre de señales, de milagros. He orado y el Señor no me contesta esto, el Señor no me contesta lo otro, no le funciona el amuleto. ¿Qué está pasando? Muchos andan en busca de sabiduría, otros de conocimiento. Otros tienen hambre de señales, de milagros, como los judíos, manifestaciones claras del poder de Dios. ¿Dónde está Dios y su poder en este mundo? Muéstrame a Dios, muéstrame que Dios puede bendecirme y levantar esto, y entonces sí voy a creer en ese Dios. ¿De qué me está hablando? Yo creo que tengo que darle evidencias a usted de que usted tiene un problema con Dios, es el pecado, punto. Muéstrame a Dios, muéstrame su mano poderosa y yo creeré en la realidad de Dios. Así está todo el mundo. Pero no quieren el sacrificio de la cruz. No quieren ver a Jesús allá. ¿De qué nos habla la cruz? De señales. De la manifestación de una ofrenda por el pecado para redimirnos a nosotros. De eso. Muchos quieren señales y prodigios. Pero Dios, hermoso y maravilloso, ha renunciado a la milagrería y a los fuegos de artificio. Dios ya no está a la disposición de la manipulación y del juego de nadie. Cuando Él quiere, sana. Cuando Él quiere, porque Él es Dios. Aquí no estamos para obligar a Dios a nada. Dios no está a la disposición de la manipulación y del juego de nadie. Dios se manifiesta en el misterio de esa cruz maravillosa.
de ese Señor que muere en el madero, que es mi Señor y es su Señor. Locura para el mundo, tropiezo para aquellos que buscan señales. ¿A quién predicamos? Esa es la predicación del Evangelio. ¿Tiene la presencia de Dios en tu vida? Tenemos que darnos cuenta que lo que está en juego en el Evangelio es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Su Hijo fue sacrificado. ¿Por qué? Por el pecado del mundo. Su Hijo fue sacrificado. Su mismo nombre. Dios permite que su nombre sea profanado y blasfemado por las diferentes iglesias que muestran su riqueza, sus comodidades, pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde? ¿Dónde está el pecador arrepentido delante de la presencia del Señor? Así es que tú y yo centrémonos en el mensaje verdadero del Evangelio y no andemos anhelando lo que otros tienen sin Evangelio. ¿Estamos? Vamos a orar y vamos a participar de la cena. Señor, yo sé que el pueblo que está acá es receptivo a tu palabra, que tú quieres manifestar tu grandeza y tu gloria en nuestra vida y en nuestro corazón a través de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos porque algunos hechiceros nos dijeron que con unas artes mágicas podíamos hacerte mover a cosas. Pero hoy entiendo que eres un Dios soberano, que si estamos aquí vivos es por tu gracia y misericordia. ¿Y cómo nos has tapado la boca, Señor? Porque en ciertos momentos pensamos que ciertas personas no tenían la opción ni la oportunidad de un cambio y tú los transformaste. Gracias, gracias por enmudecernos, Señor. Gracias porque eres un Dios soberano. Tú cambias, transformas, tú bendices y multiplicas la vida, pero también la quitas cuando tienes que disciplinar. Y Cabot nace, pero un sacerdocio muere. Pero tú levantas tus hombres, tus profetas como Samuel, Señor, que van a ser profetas que traen la palabra a Dios, que van a ungir reyes, como es el caso de Samuel. Ayúdanos, Señor, a nosotros a entender esta verdad maravillosa. Señor, que no desechemos la palabra, como dice en Hebreos capítulo 1. ¿Cómo vamos a desechar hoy al que habla? Si antes nos habló por los padres y los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Ayúdanos a escucharte, Señor, a que no tome, Señor, esta palabra por juego, sino que medite cada día en ella. Señor, no solo es el miércoles día de reunión, ni el domingo, todos los días necesito encontrarme contigo, sea en la mañana o en la noche, en la disposición que tú tienes para cada hombre y cada mujer, porque tienen sus empleos que tú les has dado, porque tienen sus responsabilidades que tú les has dado, Señor, pero que también la responsabilidad de ellos mantener ese amor, esa llama viva contigo. Señor, fortalécenos, guíanos y levántanos, Dios. Que cada vez que hablemos tu palabra, Señor, vaya la eficacia, como dijo el apóstol Pablo, no con sabiduría humana, Señor, sino con la sabiduría que tu Espíritu da, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo te doy gracias, Señor, por la paciencia que has tenido con nosotros. Gracias por no entregarnos a nuestros adversarios. Hoy entendemos, Señor, que debemos ser más respetuosos de tu palabra, de tus ordenanzas, de lo que tú has dicho, Señor. Que cada día luchemos por esta comunión y unión como iglesia, Señor, porque queremos ver días mejores cada día para nosotros. Padre Celestial, te agradezco por la persona maravillosa de mi Señor Jesucristo, por tu Santo Espíritu en medio nuestro ministrándonos. Vamos a participar en este momento de la cena. Suplico, Señor, que limpie nuestra mente, nuestro corazón. Ya lo hiciste con la palabra, pero que ninguno se sienta acusado al tomar la cena, sino que todos puedan entender que tú has hecho un sacrificio vivo, santo, agradable, mi Señor. Y hoy como hermanos, Señor, en la unidad de la familia, cumpliendo la ordenanza que tú has dicho, Señor, estamos aquí reunidos para participar del pan y de la copa. Suplico, Señor, que cada día podamos, o mejor, tú abras nuestro entendimiento para que podamos ver la unidad a la cual nos estás llevando y podamos ver cómo se rompen los lazos, Señor, las ligaduras y las ataduras.
Bendigo y exalto tu nombre, mi Dios. Aleluya. Vamos a participar del pan y de la copa. Leíto, me hace un favor, me ayuda mi hermana a pasar. Ore.